Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Señor, porque vemos tu grande amor, tu misericordia, tu mano poderosa trabajando en los corazones de tus hijos y de tus hijas, Señor. Señor, te agradecemos porque tú has traído aquí a tu hermana Luz Celeste, como le decimos, Señor, porque tú la traes aquí y también desea ser sanada espiritualmente, así como tú ya le has dado el poder para ser sanada físicamente, Señor. Señor, en esta hora te queremos pedir de que tú desciendas sobre cada uno de nosotros, que nos llenes de tu Espíritu Santo para que podamos ser refrescados con tu grande amor y misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones que tú nos has dado en todo momento, porque tú nos estás guiando y porque nos acompañas en todo momento, Señor. Gracias, alabado y glorificado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Saben ustedes que hay algo que, miren, fíjense, sin decirlo, pero yo sé que cada uno de ustedes tienen un testimonio que compartir. Un testimonio en el cómo Dios los ha rescatado, cómo Dios los ha bendecido, cómo Dios los ha guiado. Y vamos a tener secciones durante todo este año para que nosotros podamos compartir esos testimonios. Porque no solamente es el testimonio de la alegría que uno siente, sino los otros que lo escuchan se dan cuenta cuán maravilloso es nuestro Dios. Y eso es lo que nuestra hermana nos ha compartido en esta mañana. Así que, pero también vamos a repasar el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos es un libro único. Yo podría decir que es uno de los que más me han gustado, el libro de Hebreos. Y es un libro en el cual inicia con un tipo de trabajo, en inglés se llama essay, en español se llama como un ensayo, como un papel de trabajo en el cual se encomienda. Inicia así como ese tipo, pero también se mueve a hacer un sermón y termina como una carta que está dirigida a cada uno de nosotros, una carta que nos menciona a cada uno de nosotros para que nosotros podamos entender cuál es el propósito de nuestro Dios. Porque ustedes saben que si nosotros conocemos el propósito de Dios, nosotros sabremos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Ustedes sabían eso? Miren en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Muy conocido, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios desea que nosotros conozcamos ¿qué? Su voluntad. Él desea que tú y yo sepamos qué es lo que Él quiere de cada uno de ¿qué? De nosotros. Ahora, ¿es importante conocer el tiempo en que estamos viviendo? ¿Qué sucede si nosotros conocemos el tiempo en que estamos viviendo? Hay mucha gente que dice: es tiempo de celebrar, es tiempo de gozarnos. Y sí, en cierta forma están en lo correcto, pero hay tiempo ¿para qué? Para todo. Miren lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Si nosotros conocemos el tiempo en que estamos viviendo, a ver, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿En el tiempo de qué? Difíciles. ¿En tiempo qué? Del fin. En el tiempo en el que Cristo está a las puertas. Y miren lo que dice en Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales
entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer. Cuando usted sabe en qué tiempo está viviendo, usted conoce qué es lo que tiene que hacer. ¿O no? Si sabemos que Cristo viene pronto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos, de tomar decisiones concretas para nuestro Dios, alabarle, glorificarle en todas las cosas de nuestra vida. Y el libro de Hebreos tiene como un propósito recordarnos en que solamente podemos confiar en ¿quién? En Cristo Jesús. Recordarnos de lo que Cristo está haciendo por nosotros. ¿En dónde? En el santuario celestial. O sea, si conocemos el tiempo de lo que Cristo está haciendo por nosotros, hermanos, vivimos en un tiempo no de crisis, no vivimos en un tiempo de problemas, vivimos en un tiempo solemne. Un tiempo en el cual nos debe de mover a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque Cristo está en ¿dónde? En las puertas, pero también está en el santuario celestial haciendo una obra por ti y por mí. Una obra la cual concluirá con todo el pecado. Y el libro de Hebreos es un recordatorio para que nosotros confiemos plenamente en él. Pero también el libro de Hebreos es una carta, un libro de exhortación, un libro de impresión, impresionarnos y exhortarnos a ir al amor de Dios, a ir al amor de Cristo. Así que el libro de Hebreos es importante que nosotros lo estudiemos, pero el libro de Hebreos también es un libro de advertencia. Un libro de advertencia ¿hacia qué? ¿Ustedes qué creen que el libro de Hebreos menciona? ¿Una advertencia a qué? ¿A qué nos advierte el libro de Hebreos? A la apostasía. Nos advierte a que no caminemos en sentido opuesto de Cristo. Entonces, este es un libro muy serio que debemos de estudiarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a lo que la palabra de Dios dice, mire aquel que se siente seguro, mire que ¿qué? Que no caiga. Porque el libro de Hebreos menciona que muchos del pueblo de Dios caerán en apostasía. Y el libro de Hebreos es una advertencia para no caer en eso. Bien. La apostasía es hacer lo contrario que Dios quiere que hagamos. Caminar lo más lejos posible de la palabra de Dios y de la verdad de Dios. En pocas palabras. Un ateo es aquel que no cree en Dios. Pero un apóstata es aquel que creyó y se fue y ya no regresó. O sea, se fue y dice, yo sé que esa es la verdad. Yo sé que Cristo es real. Yo sé que Él es mi Salvador. Yo lo sé, pero yo decido irme y alejarme de Él. Ese es un apóstata. Un apóstata es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Por qué? Porque no vive la verdad. Y el libro de Hebreos es una advertencia hacia la apostasía. Así que es un libro que los insto a que nosotros estudiemos profundamente. A veces las lecciones solamente vienen en una explicación sencilla, pero hay que ir a profundizarnos y escudriñar la palabra de Dios y el libro de Hebreos. Miren Hebreos capítulo 1 y vamos a leer del versículo del 1 al 4. Y vamos a empezar a poder aprender del libro de Hebreos, del libro de aprender de nuestro Dios. Dios, ¿lo tenemos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los ¿qué? Por los profetas.
O sea, Dios nos ha hablado a través de ¿qué? De sus profetas. ¿Nos sigue hablando con sus profetas? Pues dice que su hijo. Ajá, pero veamos. ¿Dios nos sigue hablando con su profeta solamente? Sí. ¿Por qué? Por medio de su palabra. La profecía que se predicó en un tiempo pasado no ha pasado de moda. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Dígamelo. Dios nos habla por sus profetas, dice por Jesús, pero hay una cosa bien interesante, que Dios quiere que nosotros seamos sus profetas también. Así es. Cuando me refiero a que cuando nosotros vamos y le explicamos a alguien acerca del Apocalipsis, de Daniel, somos siendo profetas, porque aunque no nos dio el mensaje directo Dios, nos lo da por su palabra, pero Él quiere que seamos profetas. Así es. Que vayamos y expliquemos y repitamos la misma profecía. Eso nos hace explicar la profecía. Tal vez no recibimos la profecía por un sueño o por una visión, pero el Señor nos ha dejado su profecía ¿en dónde? En su palabra. Y dice que Él nos habla hasta el tiempo de ¿qué? Del fin. Él nos sigue hablando. Y miren el versículo 2. En estos postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Hoy día. Los días últimos. Dice, nos ha hablado por el Hijo. Dice, por Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, hoy no solamente nos habla a través de su palabra, nos habla a través de su Hijo. ¿Y cómo nos habla a través del Hijo? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra, ¿ok? Vamos a ver más profundamente. ¿Cómo nos habla Cristo? Por medio del canto de los pájaros. Por medio del canto, ¿ok? ¿Alguien más? Ajá, ¿cómo nos habla Cristo? Porque esta es profecía, ¿no es así? Ese es el testimonio de Cristo, que es el Espíritu de profecía, la palabra de Dios. Pero aquí dice que Él nos habla por el Hijo. O sea, ¿eso quiere decir que los profetas que hablaron anteriormente ya no cuentan, ahora ya es el Hijo? Le pregunto esto porque hay mucha gente que dice, solamente hay que agarrar lo que el Hijo dijo. Todo el resto ya lo tenemos que desechar. Incluso aquí vino alguien diciendo, es que ya la Biblia no es solamente hay que escuchar solamente lo que dijo el Hijo. Ajá, eso es lo que dice mucha gente. Pero ¿cómo nos habla el Hijo? El Hijo, Cristo, no habló en contra de los profetas, sino que cumplió las profecías. Entonces, ¿cómo nos habla el Hijo? ¿Y cuando el Espíritu Santo nos está hablando? Ajá, bueno, el Espíritu Santo es el instrumento el cual es usado para llevarnos a la plenitud de la verdad. Porque dice, y nos llevará a la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Segunda de Timoteo, ¿qué? 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, toda la palabra de Dios. Toda, así es, amén. Pero a ver, ¿cómo nos habla el Hijo? Sabe que para mí la mejor manera que Jesucristo me ha hablado es cuando murió en la cruz. Ajá, cuando murió en la cruz, amén. Porque hay que hacer una diferencia, hay que entender cómo que es el Hijo nos está hablando. ¿Qué quiere decir esto con el Hijo? Eso quiere decir que ya no nos habla con profetas. No, porque dice que en el tiempo del fin habrá hombres que recibirán visiones, sueños y profetizarán. Hasta los niños, ancianos y jóvenes. El Hijo nos enseña que cuando a él lo acusaban los fariseos y todos esos que lo acusaban, él en lugar de contestar con groserías o peleoneros, contestaba con palabras de la Biblia. Así es. Y así era como, por eso dice que él mandó a su Hijo para que nos enseñe. Ajá, amén. Por medio, como dice que como cordero fue el matadero y nunca abrió su boca. Amén. Ya estamos llegando a la palabra que quiero que ustedes
Vean cómo el Hijo nos habla. A través de la cruz. ¿A través de qué? De cómo respondía. O sea, el Hijo nos habla a través de su vida. ¿Por qué? Porque mayor ejemplo tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y lo que está haciendo hoy en día, hermanos, Cristo nos habla directamente ¿a qué? A nuestros corazones, para que nosotros quitemos la vista del ser humano y la pongamos ¿en quién? En Cristo. Por eso aquí dice, Él nos habla a través de su vida. Si no conoces la vida de Cristo, nunca podrás conocer a Cristo. Sí, y la mejor señal de que estamos conociendo a Cristo es de que queremos obedecerle, queremos hacer lo que Él hizo, queremos ser obedientes a su palabra. Esa es una de las mejores señales de que estamos conociendo a Cristo, que nos estamos volviendo de nuestros caminos y que queremos honrar al Padre Celestial, como Cristo decía que Él lo honraba con sus actos que Él tenía. Entonces nosotros al decirnos nosotros y al pensarnos nosotros mismos debemos se me olvidó la palabra, exhortarnos a nosotros mismos y decir, mira, no seas hipócrita, pórtate bien, dices hablar de Jesús, dices que lo quieres honrar, pues órale, échale ganas a ser obediente como Cristo lo fue. Busca cómo vas a mejorar tu vida, cómo vas a superar los males que te están acaeciendo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros en forma muy personal. Uh-huh. Y gloria a Dios porque en el secreto y en el silencio de la conciencia de uno y el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, ya estuvo bueno de esa vida, ya estuvo bueno de esto, vamos a pedirle a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Así es. Como nos va a mostrar el libro de los Hebreos, que necesitamos aprender a tener confianza en Jesús. Ahora, que nos ha hablado por el Hijo es para que nosotros pongamos nuestra vista en el Hijo. Es tiempo de quitar la vista en líderes, en el ser humano, y ponerlas ¿qué? En Cristo. Por eso nos habla, porque dice, ejemplo os he dado, para que como yo anduve, vosotros ¿qué? Andéis. O sea, Él nos ha dado el ejemplo para que nosotros podamos seguirle a Él. Amén. No a otra persona. Por eso el Señor nos habla a través de la vida del Hijo. Eso no quiere decir que todo lo que Dios habló en su profecía quedó caducado. No. Es más, el Señor dijo, yo he venido ¿a qué? A cumplir la profecía, no a quitarla. Entonces, aquí nos dice que Él nos habla a través de su Hijo. Ahora, ¿quién creó los cielos y la tierra? ¿Dios, el Padre o Yeshua el Hijo? ¿Eh? Dice en Juan 1 que en el principio dice que todo por Él fue hecho. Ajá. El libro de Juan nos explica bien claro, dice que Él estaba desde el principio y Él creó, Él fue el creador, Jesús fue el que hizo, dice el libro de Juan, San Juan nos explica bien claro que nada de lo que está hecho hubiese sido hecho si no fuera por Jesús. Así es. Miren el versículo 2, estamos en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué cosa? No solamente el mundo, sino que hizo ¿qué? El universo.
¿Quién es el creador? ¿El Padre Elohim o Yeshua el Hijo? Aquí la palabra de Dios nos dice que es el Hijo. Que estuvieron presentes ahí en ese momento, lo estuvieron presentes. Pero el poder de la palabra de Yeshua creó el universo y creó este mundo. Como dice la hermana en Juan capítulo 1, nos dice que Él es el creador de todas este mundo, de todas las cosas que nosotros tenemos en este mundo. Ahora, el versículo 3 dice, Yeshua, hablando del Hijo de Cristo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo se sustentan todas las cosas? ¿A través de qué? ¿El poder de qué? El poder de su palabra. ¿Cómo nos sustentamos nosotros? Simplemente miremos a nuestras vidas. mirando nuestras propias vidas, mirándonos a nosotros mismos. Hemos pasado por tantas dificultades y yo no creo que soy la única. Sin embargo, ¿quién nos ha sustentado? No hay de otra. ¿A quién iremos, Señor? Si no hay vida eterna, no hay nada, en ningún otro lugar hay nada, ni en ninguna otra persona. Y si estamos aquí, es por el poder de Dios. Amén. Y si hemos podido vencer las pruebas, las dificultades, la muerte, el dolor que hemos pasado, ha sido por el poder de Dios. No podemos solos, definitivamente Él es el sustentador. ¿Cómo somos perdonados? ¿Cómo somos sustentados? ¿Cómo somos perdonados? Cuando nos humillamos, ¿ok? ¿Por qué somos perdonados? Porque cuando nos humillamos, reconocemos qué tan pecadores somos. Así es. Y el Espíritu Santo, o la Ruach HaKodesh, nos hace entender que estamos mal. Uh-huh. Pero es cuando ya tú dices, caramba, la regué. Ya reconoce uno. Entonces ya no tiene que venir una persona de afuera y decirte, hey, no, porque ya tú, el Rúa te lo dio a entender. Ajá, así es. Ahora, nosotros somos sustentados. Otra palabra por sustentados. Ayúdenme con otra palabra. Sustentados. Estamos en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Otra palabra por sustentado. Ayúdenme. ¿Cómo nosotros nos sustentamos? Sostenidos. ¿Cómo nosotros vivimos? Otra palabra. ¿Cómo nosotros qué? Caminamos. ¿Cómo nosotros alabamos? ¿Cómo nosotros obedecemos? Porque esa es parte del sustento. El sustento no es solamente lo económico. El sustento es el que el cristiano, el que el Hijo de Yeshua permanece en pie fiel ante todas las cosas. Pero ¿cómo nosotros nos permanecemos fieles a Él? Pegados de Él. Miren, aquí en el versículo 3 nos da la respuesta. Aquí en el versículo 3, lo vuelvo a leer. Vamos a ver si lo encontramos, lo vemos. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí está. Pero fíjense, tiene poder. porque hice la pregunta. Mire lo que sigue. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. ¿Cómo somos perdonados? A ver, ahí lo acabamos de leer. ¿Cómo somos perdonados? Creyendo en la palabra de creyendo. que nos revela por fe que Cristo Jesús nos Díganme. Por medio de la oración. Por medio de la oración. A ver, ok. Vamos a leerlo nuevamente aquí, mire. Y quien somos sustentados por Él. ¿Qué cosa?
Poder de su palabra. Nosotros somos perdonados porque Él lo promete en su palabra. Nosotros somos perdonados, sustentados, nos mantenemos con la vida, nos mantenemos con el gozo, con las bendiciones, porque Él lo ha dicho. Amén. ¿Me están siguiendo lo que quiero decir? Quiero recalcar esto muy bien, porque a veces nosotros decimos, es que somos perdonados porque oramos, porque pedimos perdón. Hermanos, usted es perdonado por la gracia de Dios, pero es perdonado por el sustento del poder de su palabra. ¿Qué es lo que el mundo hoy día está alejándose cada vez más y más? ¿De qué? De la palabra de Dios. Si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, ¿tendremos poder para permanecer firmes en el tiempo del fin? No. Por eso hay que vivir nuestras vidas con un escrito está. ¿Por qué? Porque Dios dijo y fue hecho. Elohim dijo, ¡pum! Y fue hecho. El universo le obedeció. Todo se empezó a formar. El ser humano debe de ser lo mismo. Dios habla. ¿Y nosotros debemos de qué? Obedecerle. ¿Obedecer qué? A su palabra. A su palabra. ¿Por qué? Porque es lo que nos sustenta nuestras vidas. Usted está vivo por la palabra de Dios. Amén. Usted Amén. tiene bendiciones por la palabra de Dios. Amén. Usted tiene un carro por la palabra de Dios. Amén. ¿Me están siguiendo? Dígame. Así es. El estilo de vida que tenemos está basado en las decisiones que hemos tomado y en la repetición de esas decisiones. Hemos decidido seguir a Cristo, necesitamos repetidamente practicar, hacer actos de fe que nos convenzan de que sí estamos siguiendo a Cristo. Por lo tanto, ahora, nuestro estilo de vida se refleja en ¿cómo nosotros sabemos si estamos siguiendo a Cristo? A Yeshua. En nuestros actos, ¿ok? Jesús dijo, Porque todos dicen, miren, Jesús dijo ¿qué? por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? Porque todos dicen, yo soy cristiano, yo soy hijo de Yeshua, y yo le obedezco, y yo le cumplo, y yo soy fiel, y yo tengo la verdad, y conozco la verdad. Todo el mundo dice eso. Todo el mundo dice eso. Pero usted, ¿cómo sabe? Usted personalmente, ¿cómo sabe si usted está siguiendo a Yeshua, a Cristo? Usted, estoy hablándole ya personalmente a usted. Usted, ¿cómo sabe? Porque uno no se puede mentir a uno mismo. Uno no se puede mentir, o sea, uno se conoce. Muy bien, ok. Por mi acción. Por sus acciones, ok. Mis acciones me hacen ver si son mis Ahora, puntos malos. el peor ciego es uno. Ajá, exacto. O sea, no podemos guiarnos por ese punto porque las acciones que yo hago, yo puedo decir, es que yo soy bueno. Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque el corazón es ¿qué? Malo y engañoso. O sea, el peor ciego soy yo. Pero hermano, Y el mentiroso no. Ajá. fíjese que cuando uno ya empieza el camino con nuestro Abba, con nuestro Yeshua, mire, usted automáticamente hay una voz que le dice, mira, eso está mal. Ajá, Y uno ok. dice, ay, Padre, perdóname. Entonces, ¿yo qué hago? Veo cómo rectifico lo que yo me doy cuenta. O sea, no es algo que no, sí te das Así cuenta. es. Pero es a Ok. medida que uno va caminando. Ahora, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, páseselo a la hermana Teresa allá atrás. En el Apocalipsis capítulo 3 dice que la última iglesia que estará en este mundo, dice que será pobre, ciega y desnuda. Entonces, si soy pobre, soy ciego, eso quiere decir que yo no miro. Estoy completamente ciego. Y dice aparte, dice, y te sientes rico y que no tienes ninguna necesidad de nada. Entonces, uno puede llegar a conclusiones personales y decir, es que yo estoy bien. El que está mal es aquel. Yo no.
O sea, lo que yo quiero decir, ¿cuál fue la pregunta que yo les hice? ¿Cómo usted sabe si está caminando con Cristo, con Yeshua? A ver, hermana, allá atrás. Sí, yo pienso que por la obediencia que nosotros tenemos, Amén. porque también hay que darnos cuenta, hay muchas personas, muchas iglesias, muchos cristianos siguiendo al Señor, entre comillas, que están en obediencia, pero es la desobediencia más grande, empezando con los mandamientos. Así es. Mire, lo vuelvo a recalcar. A veces tenemos que empezar a cambiar nuestro lenguaje al lenguaje bíblico. ¿Cómo nosotros sabemos si estamos caminando con Cristo, con Yeshua? Es por la misma forma como Él nos sustenta, con el poder de su palabra. La obediencia completamente a su palabra. Cuando nosotros empezamos a hacer excusas a la verdad de Dios, hermano, usted está caminando en sentido contrario de Dios. ¿Cómo sabemos si estamos caminando con Dios? Porque nosotros confiamos plenamente y solamente en el poder de la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 4:4? El hombre no solamente de pan vivirá, sino de ¿qué? De toda la palabra que sale de la boca de Jehová. Hermanos, necesitamos empezar a decir, somos fieles porque yo obedezco la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Nosotros somos muy exclusivistas. ¿Sí me entendieron con la palabra exclusivistas? Escogemos esto y aquello no. Y a veces hay personas que dicen, es que eso ya no. Y yo digo, ¿bajo qué regla, bajo qué forma nosotros podemos llegar a la conclusión de que esto sí y de que esto no? Solamente llegamos ¿a qué? A través del poder de la palabra de Dios. Porque Él es el que nos sustenta. Por eso dice aquí en Hebreos, dice que nos habla a través del Hijo, a través de su vida, porque Él nos ha dado su ejemplo para que le sigamos. Dice, así como yo anduve, vosotros ¿qué? También Andéis. Así como yo obedecí a mi Padre, también ustedes ¿qué? Obedezcáis. ¿Por qué? Porque Él dice, Él nos ha dado el ejemplo. ¿Podemos ser victoriosos? Amén. Sí, podemos ser victoriosos. ¿Y cómo podemos nosotros saber que somos victoriosos? Siguiendo la palabra de Dios, pero por el ejemplo de ¿quién? De Jesús. De Yeshua, de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos mostró el camino para llegar a ser victoriosos. Cuando el cristiano dice, yo no puedo ser victorioso, hermano, es porque usted no está sostenido por el poder de la palabra de Dios. Por eso el libro de Hebreos es una advertencia. Es una advertencia para el pueblo de Dios, para que nosotros nos alineemos al propósito de Dios. El poder de la palabra nuevamente lo debemos de poner en práctica, porque si no nos confiamos, si no buscamos confiar en Dios, en Jesucristo, vamos a vivir vidas sin victorias y no vamos a poder vencer lo que se necesite vencer. Ahora, si nosotros no somos sustentados por la palabra de Dios, en pocas palabras estamos ¿qué? Perdidos. Miren lo que dice el capítulo 2 y vamos a leer el versículo del 1 al 4. Estamos en el libro de Hebreos. Hebreos 2, del 1 al 4. Ya, se apagó el calor. ¿Ya les dio frío? ¿Ya les dio frío? ¿Tan temprano? Le bajé. Hebreos 2, del 1 al 4. Porque ya mi mano se está poniendo frío. ¿Saben cuánto les bajé? Un grado. No, pues es que aquí estamos para aquellos que nos están mirando a través del internet, estamos a las afueras del área metropolitana de Phoenix. Estamos en las montañas, bajan como entre 5 a 7 grados, baja aquí.
Allá afuera Estamos a 40. a 41. 1500 pies de altura. ¿A cuánto? 41. 1500 pies de altura. Así que estamos en un lugar frío. Aquí a veces cae nieve. No me acuerdo. Ok. Vamos a orar nuevamente. Querido Señor, en esta hora pedimos de tu Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad, Amén. para que podamos entender tu palabra. Gracias por todo. En el nombre de Cristo, Amén. Yeshua, Amén. oramos y pedimos. Amén. Miren lo que dice el capítulo 2 de Hebreos y vamos a leer del versículo del 1 en adelante. ¿Por qué es una advertencia este libro de Hebreos? Por tanto es necesario que con mis diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos ¿qué? Deslicemos. Que nos desviemos. Otra palabra por deslizarse, Desviar. desviarse, caminar por el camino equivocado, alejarnos de quién, de Cristo, de Yeshua, alejarnos, de olvidarnos, Vamos a ir más al punto. caer, pecar. Caer, dijo la. Así es. Te deslizas, te caes. Y todos nos hemos deslizado y nos hemos caído y unos se han pegado más duro que otros. Estábamos en la casa del jabonero. ¿Verdad? ¿Verdad? Caemos y hay unos que les pega y les duele más que a otros. Ahora, pero se desliza uno, ¿por qué? ¿Por qué se desliza uno? Se descuidó. Pero ¿qué dice aquí el versículo este? Dice, porque has dejado de ¿qué? De oír, de escuchar ¿qué cosa? La palabra. La palabra que te sustenta. Estamos conectando todo lo que el libro de Hebreos quiere mostrarnos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, pocas palabras nos está diciendo, la palabra está ahí. Cierto. Es firme. Antes pasará, se destruirá el cielo, pero la palabra de Dios ¿qué? Permanecerá ¿para qué? Amén. Para siempre. Es firme. Por eso nos sustenta. Y dice, ¿cómo nosotros podemos dejar de oírla? Vea. ¿Cómo nosotros podemos dejar y rechazar tal salvación que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros? Imposible. Imposible. ¿Qué dice? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes confirman la palabra de Dios? ¿Y quiénes son los que oyen? Nosotros. ¿Y cómo se confirma? ¿Cómo se confirma la palabra de Dios? Testificando, ok, antes de testificar. Obedeciendo. Ok. Otra, ¿de qué otra forma? Practicando, viviendo la palabra de Dios. Enseñándole a otros. Eso llega después de vivir la palabra de Dios, entonces nosotros empezamos a testificar. Pero necesitamos vivirla. Hay mucha gente que no vive la palabra de Dios, pero hace mucha obra. ¿Me estoy equivocado? No, hay mucha. Sale y hace una obra. Y va pero su vida refleja ¿qué? Lo contrario a la palabra de Dios. Ahora, sigue diciendo el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, ¿con quién? Con nosotros, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, si nosotros empezamos a vivir la palabra que nos sustenta, la palabra de Dios, ¿qué va a suceder a nuestro alrededor? Es como que hay un contagio, pero del Espíritu Santo. Hay un contagio de bendición. ¿Y cuáles son esas bendiciones? ¿Qué vamos a hacer con nuestro Dios junto con Él? ¿Qué dice ahí? Dice, fíjense lo que dice. Señales. Señales, milagros, conforme a la voluntad de nuestro Creador. Prodigios. Ah, caray. Entonces, Sanando a los enfermos. entonces eso quiere decir que si nosotros no a ver, aquí les voy a hacer una pregunta.
Si no hay milagros, ¿no seguimos la palabra de Dios? No, lo que pasa es que falta llenura. Ajá. Es algo, o sea, a medida que nos vamos metiendo, dice que vamos tomando el agua. Él dice, el que toma de esta agua, ríos. O sea, cuando poquito vamos empezando, porque nos van a venir problemas. Ajá. O sea, Sí, nos va a venir problemas. Nos van a venir humillaciones, nos van a venir rechazo, nos van a venir que hasta nos digan tonta y boba y de todo, porque a mí me lo han dicho. A mí también. Sí, entonces todo eso te lo tienes que aguantar calladito. Trágate. Ahora, Calladito. lo que yo quiero llegar al punto es de que aquí dice que cuando estamos con Dios, Ujú. vamos a hacer las mismas obras de Dios, Sí. que son prodigios, Ujú. señales, Y ¿y qué milagros. más dice? Y Y milagros. milagros. Ajá. Ahora, si no hay milagros en el pueblo de Dios, por ejemplo, los milagros que todo mundo busca, que es sanamiento, Sanarse. pero el mayor milagro es cuando una persona es que se convierte a Dios. Ah, exacto. Ese es el mayor milagro. Exacto. Pero todos están buscando ¿qué? Un milagro, que el cojo vuelva a caminar, Ah. que el que tiene cáncer se le Se desaparezca. sana, Eso es todo lo Eso que, es lo que uno busca. busca, sí. Ahora, hay muchos que dicen, ¿suceden milagros en tu iglesia? Sí, sí pasa. Sí pasa. Pero dice, porque en mi iglesia sí sucede. Ustedes están mal porque ustedes no tienen muchos milagros, pero nosotros sí tenemos muchos milagros. Ajá, ¿cómo podemos explicar? A ver, pase el micrófono acá. Y me voy a tomar un poquito más de tiempo. No, ok. Al cabo, estamos aquí. A ver. La palabra de Dios dice, no temas al que mata el cuerpo, más al que mata el alma. Entonces, el milagro más grande que se puede esperar, que deberíamos de expectar conociendo con el conocimiento que tenemos, no es un milagro exacto. Queremos ver el milagro de sanación, obvio, pero el milagro más grande que en mi corazón me desearía mirar en las personas que amo, sería esa transformación que Cristo hace Del corazón. del corazón. Y después, mi oración es, Señor, sana su alma, sana su corazón, su mente, y después, si es tu voluntad, sana su cuerpo. Así es. Porque dice la palabra de Dios también, ¿cómo dice? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo o su vida si perdiere su alma? Ujú. Ay, lo más importante es no perder no tener la segunda muerte, sino la primera es ok, que está bien, pero no quiero cuando Jesús venga no estar con él. Así es. Es lo más Ahora, importante. ¿por qué recalco esto? Porque en el libro de Mateo, en el capítulo 24, nos dice que en el tiempo del fin muchos tratarán de engañar aún a los escogidos. Y muchos van a creer que los milagros son señal de que están en la verdad. Muchos van a creer. ¿Quién es el que va a hacer más milagros en el tiempo del fin? Satanás mismo. Porque dice que hará caer fuego ¿de qué? Del cielo. Habrá señales, prodigios y milagros. Hermanos, los milagros no garantizan que usted está con Cristo y Yeshua. Lo que garantiza es que usted viva la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos sustenta. Eso es todo. Porque alguien dijo aquí, por sus frutos lo conoceréis. Porque mucha gente dice, es que hubo milagros, yo recibí el Espíritu Santo, y salen de ahí de donde estaban y se van y empiezan a hacer todo lo contrario de la palabra de Dios. ¿Recibieron el Espíritu Santo o recibieron algún otro espíritu? Un sentimiento. El libro de los Hebreos nos invita a profundizar, a que saquemos la excelencia que está puesta para nosotros para acercarnos a Cristo Jesús. El libro de los Hebreos fue hecho, según los comentarios, una exposición que fue hecha para nosotros, fue expuesta, o sea, fue un sermón dado como
comentando ahorita aquí el pastor David Jiménez, fue una exposición para nosotros. Pero el tercer punto es que con eso viene la exhortación, la invitación a actuar. Que no nos quedemos nada más con la historia, que no nos quedemos con el sermón, sino que actuemos conforme al libro de los Hebreos. Entonces, es algo Ahora, muy, muy bonito. eso es importante porque el libro de Hebreos es una exhortación a que nosotros permanezcamos fieles. Amén. Es una exhortación a que no caigamos y nos deslicemos y nos alejemos de Dios. Mientras que antes de que la hermana diga, busquen Hebreos capítulo 3 y vamos a ver el versículo 12. Dígame, hermano, diga lo que... Bueno, esta es una fotografía. El libro de Hebreos es una fotografía para nosotros que se nos ha sido revelada. Que tenemos que agarrar el ejemplo, ¿verdad? Y no desanimarnos. Cuando no hay una sanación, cuando no hay un milagro, el Padre sabrá por qué. No renieguen, no. Ay, pero hay personas que cuando se le da ese don de cualquier milagro, el orgullo comienza a trabajar. Así es. Y eso es un peligro también. Así es. Por eso aquí en el capítulo 3, versículo 12 dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón ¿qué? Malo. El corazón malo podemos decir, un corazón lleno de ¿qué? De orgullo, de suficiencia propia, un corazón en el cual esté continuamente ¿qué? Al pecado. Por eso dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse ¿de qué? El Dios vivo. Del Dios vivo. O sea, aquí nos está dando, ya vimos dos textos, nos deslizamos, nos alejamos, una exhortación a que no dejemos de escuchar la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios, porque si no, nosotros nos apartaremos de Dios. Ahora, miren Hebreos capítulo 6. Bueno, va para que vean que este libro es un libro de exhortación. Hebreos capítulo 6 y vamos a leer el versículo 4 en adelante. Porque es importante que lo que una vez fueron iluminados y gustaron del Dios celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y que dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Wow, ese versículo es serio. O sea, ¿qué es lo que dice aquí el versículo principalmente el versículo 6? ¿Lo entendieron el versículo 6? En el principio, Sí. el 4, cuando empieza, Está duro, ¿eh? Es imposible. Es Es imposible. Es imposible. Los que una vez fueron. O sea, el que conoce la verdad, es imposible que se vaya de la verdad. ¿Por qué? Porque si está viviendo la verdad, es imposible que se vaya. Pero hay muchos que recaen, conociendo la verdad, conociendo su palabra, conociendo todo lo que Yeshua y Elohim nos pide cada uno de nosotros. Pero dice aquí algo bien serio. A ver, acá la hermana y luego el hermano. Pero hay veces que uno se va, pero el Espíritu Santo no lo deja a uno. Ah, no, por eso aquí dice. Está uno píquele y regresa y regresa. Así es. Por eso. Puede andar uno donde sea, pero el Espíritu Santo no lo Amén. deja. Por eso aquí dice, porque es tiempo del que se alejó, venga y que se arrepienta nuevamente. Ajá. A ver, dígame, hermano. Pues estas comentario que iba a decir. ¿Qué dice aquí? Y recayeron, sean otra vez renovados por arrepentimiento, Deje que venga el pensamiento. crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolos al vituperio. A ver, espéreme. ¿Entendieron? Espéreme, aquí este versículo es bien fuerte. Porque si usted no vive, o sea, si usted se arrepiente, es lo que el versículo está queriendo decir aquí, dígame. Ya vino la palabra. ¿Ya lo entendió? Ya vino la palabra, sí, y pues es importante. Si tenemos muchas de las recaídas que tenemos,
o si nos vamos llegamos hasta la apostasía, está conectada casi siempre por el orgullo. Así es. Y eso vamos a verlo en el sermón. El hermano va a compartir algo de eso. Y tristemente, esa es una de las luchas más grandes. Ahora, este versículo, hermano, vamos a leerlo detenidamente. Léanlo detenidamente. Y recayeron, sean otra vez renovados por arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos al vituperio. Ah, caray. O sea, eso quiere decir que si yo me arrepiento, yo expongo al Hijo de Dios ¿a qué? A que sea vituperiado nuevamente. ¿Cómo sucede eso? ¿Ya me están entendiendo este versículo? Este versículo es bien serio. Que lo vuelven a crucificar, maltratar, a pegar a todo lo que sufrió Yeshua, Cristo. Este es algo bien serio. ¿Cómo sucede eso? Pero usted dice, es que yo ya me arrepentí. Pero usted se arrepintió, pero usted puede llevar al vituperio aún. O sea, usted puede hacer pasar vergüenza a Yeshua, a Cristo. A ver allá atrás la hermana Teresa. Para mí es como si fuera lo que hicieron los primeros con Jesús, burlarnos habiendo sido buenos cristianos y regresar, como dice el perro, al vómito. Ajá. Miren, aquí está, dígame, hermana. Es que lo que pasa, Acá, espera. Lo que pasa es que como hijos de Dios somos espectáculo al mundo. Así es. Y cuando nosotros damos un mal testimonio, vamos a decir, voy a poner un ejemplo. Yo digo, yo guardo el sábado. Yo no hago nada secular en sábado. Pero por ahí me alcanzan a mirar que ando comprándome ropa el sábado. O sea, yo estoy pisoteando el día de Dios, estoy vituperando, avergonzando a Cristo. Estoy poniendo por los suelos el nombre de Cristo. Cuando yo llevo el nombre, yo digo, yo soy cristiana, pero yo estoy haciendo todo lo contrario porque tengo el conocimiento. Ayer estaba hablando con el hermano Manuel y digo, no, el problema es este. Dios es un Dios grande, poderoso, de misericordia, paciente, porque Él dice en su palabra en Mateo, dice, será predicado este evangelio a toda nación, raza, tribu y lengua. O sea, no va a haber nadie que no sepa. Y conforme al conocimiento que tenemos, es lo que Dios nos va a exigir. Y hay un salmo que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y asumimos que qué bendición tan grande, pero no hemos pensado que juntamente con la bendición viene una gran responsabilidad. Tengo una gran responsabilidad, sobre todo cuando otros me están viendo. Ahora, ¿cómo podemos evitar vituperiar o llevar a que Cristo sea humillado y sufrir nuevamente? Levante su mano santa para ¿Cómo? darle el micrófono. ¿Cómo? Lo vimos en el principio. Porque yo puedo decir, es que yo ya me arrepentí. Pero ahí está la cosa. ¿Y sus hechos? Usted está viviendo ahora, se arrepintió y ahora usted está viviendo conforme al poder sustentador de la palabra de Yeshua, de Cristo. ¿O usted solamente le dijo, Señor, perdóname y déjame seguir gozando? Por sus frutos los conoceréis. ¿Ahora sí entendieron el versículo? Aquel que no vive conforme a la palabra de Dios, se arrepiente, pero no sigue la palabra de Dios, está llevando a vituperio nuevamente a Cristo Jesús. Eso es algo muy serio, muy serio. ¿Qué dice? Mire, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, otra exhortación y advertencia. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 25. Diga, hermana, el comentario. Otra cosa que nosotros los seres humanos tenemos,
que pensamos que porque nos ven y cuando estamos a solas, esos hay que chequearlos también. Ajá. Porque lo que se hace allá en tu privacidad, tenemos que abrir los ojos también, tenemos que estar alerta. Así tenemos es. que cuidar todo O sea, eso. el Sí. hijo de Cristo Sí. es el mismo cuando está solo a cuando está acompañado. Ajá, por eso, porque hay personas que confunden, dicen, no, que no me vean, pero ay, espérate, tienes que, en lo oculto, ¿quién te está viendo? Sí. El Padre te está Así viendo. es. O sea, tenemos que cuidar también esos Así es. aspectos. Ahora, Porque se hacen, ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero voy a tratar de concluir esto porque esto es importante. Al cabo, después Dante nos va a dar otro mensaje también poderoso. Dice el 25, Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué día se está acercando? La venida de Yeshua, del Mesías, de Cristo. Dice que hay que ¿qué? Congregarnos. Ahora, usted está un Shabbat, un sábado ahí en su casa y dice, ay, es que llovió mucho anoche y está venteando y está muy frío. Me voy a quedar en mi casa. Me desvelé porque le di duro a la celebrada. Ajá. ¿Eso está bien o está mal? Ustedes saben que cuando usted puede venir a la iglesia y no viene, la palabra de Dios dice que es pecado. ¿Ah? ¿Lo sabía usted? Mire lo que dice el versículo siguiente. Ahí está, ahí se lo dice. Cuando usted puede venir a la iglesia y usted decide no venir por su propia voluntad, la palabra de Dios dice que es pecado. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, ¿qué pecado? De no congregarnos. Eso es lo que está diciendo el contexto. Cuando usted no se voluntariamente dice, no, yo no voy, me quedo aquí en la casa. ¿Qué fue lo que el diablo hizo en esta época? Quédate en casa. Quédate en casa. Ajá, pero el diablo ¿qué hizo en todo este año y medio que pasó? Quédate en casa, mira todo por el internet, no te congregues, porque ¿cuál es la importancia de congregarnos? Mire, dice aquí, dice el versículo 25. Pastor, hay un versículo en la Biblia que no sé dónde está, pero dice que Dios mandó al pueblo de Israel a quedarse en la casa también. Bueno, pero también hay que ver el contexto. Porque dice que mandó a que permanecieran en su casa. ¿Cuándo? ¿Cuándo que dijo que permanecieran en su casa? En el tiempo de la Pascua. En el tiempo de la Pascua. Y cada casa tenía que estar ¿qué? Con una sangre en el puerto de esa. ¿Por qué? Porque el ángel que iba a pasar a matar a todos los primogénitos iba y pasaba y miraba la señal y decía, no, esta casa aquí vive celeste, la paz. Vámonos, pasó de lado. Ajá. También, hermanos, cuando Dios quería disciplinar al pueblo en cuanto a que observara el día de reposo, que Dios les quería recordar, recalcar nuevamente, exhortar nuevamente al pueblo, también les dijo, quédense en casa, no se ande yendo a cortar leña, no se ande yendo a hacer estas actividades. O sea, con Dios, lo que Dios nos dice que hagamos, todo es por nuestro bien. Y el diablo trata de que no nos congreguemos, pero el no congregarnos, pudiendo congregarnos, es pecado. Porque el congregarnos sirve ¿para qué? Para exhortarnos. ¿Qué dice ahí? Exhortándonos, ayudándonos, corregirnos los unos a los otros. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Dice, cuando tú mires a tu hermano o a tu hermano en pecado, ve y ¿qué? Ayúdale. Levántalo en misericordia. Tú que conoces la verdad, ve y levántalo. Pero dice, ten cuidado.
Ten cuidado de no quedarse donde está Él, Así. porque tú también puedes caer. Amén. Dígame. Venía yo hablando con la hermana, le digo, ¿sabes lo que yo he entendido de estar unidos, unánimes? Es que si alguno de nosotros tiene un problema, hermana, mire hermano, tal cosa, aquí, allá, no se preocupe hermano, no se preocupe hermana, ahí va, o le mando al hermano que está allá cerca de usted, pero usted tranquila, no se me... O sea, esa unidad nos mantiene como con ese carboncito, ese calorcito, estar unidos, porque yo no puedo, o sea, una mano sola no puede hacer las cosas. Necesitamos, yo necesito de ella necesita de mí, yo necesito de usted, todos necesitamos. Entonces yo aprendí eso, que no es que te quedes allá solito como, no, exacto, mira, reúnete, Por comparte. eso dice ahí, exhortándonos, Unidos, ayudándonos. claro, eso es lo que es el cuerpo, todos unidos. Yo lo entendí así. Sobrellevar las cargas. En mantenerse, exacto, hermano, mire, me pasó esto y esto. No se preocupe, hermano. Oiga, y de repente durante la semana Ajá. viene la impresión de que hay que orar por Celeste. Amén. Y oramos por ella. Hay la impresión de orar por la hermana Puente. El día de anoche, hasta tarde me dormí orando por la hermana. ¿Por qué? Porque nos estamos exhortándonos. Pero dice aquí que si nosotros no nos congregamos, pudiendo congregarnos, es pecado. Ahora son impresiones sanas y son impresiones bíblicas. Así es. ¿Por qué el pueblo de Dios abandona la iglesia? El egoísmo. A ver, allá ya toqué para allá el hermano allá. A ver, ¿por qué? Se hizo un estudio, aparte de lo que sabemos, pero se hizo un estudio de por qué la gente se sale de las iglesias. Y la mayoría de las razones por las cuales la gente no viene a la iglesia ya son por problemas entre hermanos. No es la doctrina. La doctrina está como es la verdad, pero nosotros nos salimos por problemas personales. Ahora, déjenme mostrarles bíblicamente por qué la gente se sale de la iglesia. Deja de congregarse. ¿Qué es lo que dice en Juan, capítulo 12, versículo 32? Miren. Juan capítulo 12, y voy a tratar este tema, aunque haya mucho más del libro de Hebreos de la primera lección, pero Juan capítulo 12, versículo 32. Pero esto es para que nosotros tengamos cuidado, porque también podemos entrar en el problema de que un día podemos deslizarnos, abandonar, caminar en contra de Dios. ¿Por qué la gente se sale de la iglesia? Como dice el hermano, muchos se salen por problemas personales, porque el hermano me miró mal, porque no me saludó, que porque la hermana me hizo un fuchi, que porque esto o por lo otro. O sea, ahí llega ¿qué? Los sentimientos. Ahora, el cristiano se guía por sentimientos o por, se me está escapando la palabra, o por evidencia. Por los sentimientos. ¿Ok? Bíblicamente, ¿cómo debemos de guiarnos? Pues es que a veces somos muy sentidos. Ya no fui porque la hermana no me habló. No, ya no fui porque la hermana no me saludó. No. Si no viene uno a ver a la hermana, viene uno a... La mayoría del cristianismo se guía por los sentimientos. Pero los sentimientos del cristiano siempre están así, miren. En la roller coaster, en la montaña Hoy rusa. estoy contento, mañana estoy triste. Como los delfines, para abajo. Ajá, para arriba, Montaña para abajo. rusa, montaña rusa. Nosotros, a ver acá, hermana, acá atrás. Hermano, yo estuve en oración cuando estaba en la iglesia de mesa. Yo le oré al Señor porque yo sentía que yo no me llenaba espiritualmente. Yo sentía ya muy vacía. Y luchaba y leía las escrituras. Eso me ayudó mucho. Y luego escuchando la palabra de Dios, como dijo usted, por el internet. Pero no había lugar donde reunirse. Y no quería ir a la iglesia. Y de todas maneras la iglesia estaba cerrada. Y yo dije, creo, Señor, que tú me has respondido y me has dado la oportunidad. Y me quedé en casa. Cuando yo me di cuenta de este grupo, alabé al Señor. Porque desde la primerita vez que yo conocí este grupo, yo dije, no más. Y aquí nos cerramos para la gloria de Dios. Aquí siempre estuvimos
No más a la iglesia de mesa. A mí no me importa si donde 2 o 3 dice la palabra de Dios, pues ahí estoy yo. Entonces, fue de gran bendición. Pero a veces la gente, hermano, se va, como dijo el hermano, por los hermanos. Pero a veces también la gente se va porque todavía, pues... Vamos a ver por qué. Vamos a ver. Mire. Dígame, hermano. La sombra de la muerte también pasó por este grupo. No crean que no. No crean que no podemos ensalzarlos y decir, por aquí no pasó el famoso... Sí pasó. Pero no cerró la iglesia. No cerró el edificio. Por lo tanto, podemos decir, gloria a Dios. Ahora, déjeme recalcar este punto, porque este es muy importante para el tiempo en el tiempo del fin. Esto es muy importante. El cristiano no se guía por los sentimientos. Eso es del diablo. Usted no puede guiarse por sus sentimientos porque sus sentimientos cambian. Usted se guía ¿por qué? Por evidencia. Amén. ¿Evidencia en qué? Ya lo repetí como 3 veces esta mañana, o 4. ¿Evidencia en qué? En la palabra de Dios, porque es lo que nos sustenta. Es lo que nos mantiene. O sea, tenemos que sostenernos con un escrito está. No por los sentimientos. Los sentimientos, la gente nos vamos a ofender. Son traicioneros. Y nos vamos a ofender porque si nos guiamos por los sentimientos. Pero si el hermano, yo pienso que le caigo gordo, pues vaya y abrácelo para que le caiga más gordo y póngala ahí. Y se soluciona el problema. Pero guiémonos con el poder sustentador de la palabra de Dios, no por ninguna otra cosa más, no por lo que yo estoy mostrando hoy en esta mañana, no por lo que el hermano va a predicarnos más adelante, no por los comentarios, sino solamente por la palabra de Dios. La palabra de Dios está muy, muy llena de información, y cuando nos dice no solo de pan vivirá el hombre, no solo para llenarse el estómago, sino que también la palabra de Dios nos exhorta, nos ayuda, nos anima, y para canalizar, si puedo usar esa palabra, para nivelar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, debemos de usar efectivamente la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver Juan capítulo 12, versículo 32. El problema es este, mira, hermanos. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Elohim? ¿Quién es Yeshua para usted? A ver, alguien que me diga así, rapidito, así. Okay. ¿Quién es? ¿Quién más? Miren, la mayoría de las ocasiones cuando hacemos esa pregunta decimos, es que Él es el que nos salva. Él es el que nos redime. Él es el que nos sana. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos da las bendiciones. Él. ¿Saben ustedes quién es Dios para mí? Es mi Dios. Amén. Mi Dios, porque Él quiere ser un Dios personal. Amén. Debe de ser su Dios y viene a ser nuestro Dios. A veces necesitamos empezar a cambiar nuestra forma de expresar las cosas. Mi Dios, para que sea mi Dios y para que sea tu Dios y sea nuestro Dios en forma personal, en forma viva. Mire lo que dice en Juan, y ya me fui, pero híjole, se fue. Pero Juan capítulo 12, versículo 32. 3, versículo 4, versículo y termino. Juan 12, 32. Mire, ¿por qué la iglesia abandona? ¿Por qué la gente abandona la iglesia? ¿Por qué se va? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos ahí traeré a mí mismo. ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es Cristo? Mi Dios. Ajá. ¿Qué dice en Juan 14, 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios nos atrae a nosotros, nos sostiene, nos mantiene
porque Él es el camino, la verdad y la vida. Aquel que se aleja de Dios, ¿se aleja de qué? Del camino, de la verdad y de la vida. Ahora, ¿por qué la gente se va? Miren 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Nos dice que el problema es el pecado. Lo va a nombrar, si quieren apúntenlo y lo leen. 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 nos dice que el problema es el pecado. El problema por lo cual la gente abandona la iglesia es porque se aleja de ¿qué? ¿Se aleja de qué? De mi Dios. Más específicamente, ¿se aleja de qué? Del camino. ¿De qué más? De la verdad y de la vida. El problema es que a veces ya no se habla la verdad, no se habla el camino y no se habla la vida, y mucha gente va y se sienta y no entiende y comprende quién es Dios, quién es Yeshua, y entonces no recibe la verdad, no recibe la vida, no recibe el camino y empieza a mirar a quiénes, a los demás, y se va. ¿Por qué la gente abandona? ¿Por qué la gente abandona? Porque se ha dejado de hablar la verdad. Porque no se ha mostrado el camino. Porque no se ha mostrado la vida. Porque no se ha dicho que lo único que nos sustenta es el poder de la palabra de Elohim, de Dios. Miren esta cita, dice: al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, y escúchenle bien, miren, escúchenle bien. Al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana. ¿Sí lo escucharon bien? ¿Cuáles son las costumbres del mundo? Usted ya lo sabe. Pero miren la segunda parte. Pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. Eso no es mío, es el Conflicto de los Siglos, página 498. El problema más grave consiste algunas veces en que al apartarse se cree que está en lo correcto y está de lo más feliz porque está en lo correcto. O sea, el problema de que la gente que abandone la iglesia, es porque se ha alejado, porque no ha escuchado, porque se ha dejado de escuchar la verdad. ¿Y la verdad es quién? Cristo, Yeshua. La verdad es su palabra. Nos hemos amoldeado al mundo. Pero esa costumbre es que muchos han tomado, eso nunca traerá a la persona al pie de Cristo. Muchos dicen, hay que mantener a la gente, hay que retener a la gente. Hay que darles lo que les gusta. La música, ¿qué fue lo que yo empecé? ¿Cómo empecé yo? Si conocemos el tiempo, sabremos qué es lo que debemos de hacer. ¿Es tiempo de celebrar? El gozo artificial. Ajá, ¿es tiempo de celebrar? Bíblicamente, ¿en qué tiempo estamos viviendo? En el tiempo del juicio. ¿Y en el tiempo del juicio había celebración? No, espérese a las cabañas para celebrar. Espérese a las cabañas. Pero hoy día es día de qué? De humillación. De entrega. Ahora, ¿por qué abandonan? Porque se amoldan, se alejan de la verdad. Así simple y sencillamente. Hay que retenerlos. Hermanos, yo no deseo retenerlos aquí. El hermano tampoco, ni el hermano quiere que ustedes vengan y se vengan todos los sábados aquí. No, esa no es mi intención. Mi intención es que usted se sostenga con el poder del Redentor de la palabra de nuestro Dios. Amén. Que usted se sostenga en la verdad. Y cuando usted se sostenga en la verdad, hermano, aunque yo lo mire feo, usted me seguirá amando. Gloria a Dios. Aunque no le dé el saludo, usted vendrá y me saludará. Y no solamente el saludo, sino me abrazará. Amén. Eso es lo que hace el estar sostenido con el poder sustentador de la palabra de Dios. Hermanos, podemos deslizarnos, pero no nos alejemos de la verdad
del camino y de la vida. Amén. Sigamos predicando. Gloria a Dios. Nos tomamos bastante tiempo, pero no podía dejarlo Valió la pena. inconcluso el tema. Valió Acabo la ya pena. le estoy dando la introducción al tema. Yo sé, siempre nos conectamos, el hermano y yo, cuando él le toca predicar y siempre nos conectamos. Así que, gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie para orar. Querido Padre, Señor, que estás en los cielos, en esta hora agradecidos estamos porque tú eres mi Dios y eres nuestro Dios. Sí, Señor. Señor, agradecidos estamos porque nos has exhortado a que nos alejemos de tu verdad. Susténtanos con el poder de tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo Amén. para ser fiel a ti. Amén. Guíanos en todo momento. En el nombre de Cristo, Señor Dios. Yeshua HaMashiach, pedimos todo. Amén. Amén.